Hola a todos, estamos en Berlín en un intensivo de nuestro profesor Udo Portal y hemos juntado los tres alumnos de IDO hispanoparlantes que llevamos mucho tiempo con él para grabar este video para acercar a la gente de habla hispana a las ideas que manejamos, a lo que es tener una práctica del movimiento y cómo podemos abordar las cosas que aprendemos aquí y aprendemos cada uno de nosotros durante ya algunos más de una década, un poco menos, pero un tiempo bastante largo en que estamos con el mismo profesor e intentamos hacer lo mejor que podamos para entender qué es tener una práctica del movimiento, cómo es ser practicante y cuál es la mejor forma de transmitir estas ideas a otras personas. Estoy aquí con Dani y con Andrés. Mi nombre es Anna y yo quería empezar un poco con el background de cada uno, contacto con la práctica, cómo hemos empezado, dónde estamos ahora, en qué momento, para dar un poco de historial a la gente que nos escucha. Bueno, muchas gracias. Em, Bien, sí, mi nombre es Andrés Vesga, yo nací en Colombia y durante mi vida tuve como etapas donde he sido curioso en diferentes actividades físicas, siempre hacia ese lado, ya sea cuando era chico que empecé con artes marciales y más adelante tuve unos años explorando danza, mmm, gimnasia aeróbica. Y paralelo a eso, mi trabajo como tal, desde que tenía más o menos 15 años, era en el mundo del fitness como entrenador, como instructor y tenía esas dos líneas. Una línea era mi trabajo como tal en fitness, pero la otra era yo mismo, por mi parte, mi propio entrenamiento, era buscando diferentes cosas sin saberlo. Quizás era curioso más en movimiento como tal que en algo específico, entonces iba cambiando de cosas. Luego con mi esposa nos fuimos a Hong Kong y hace unos 15, 16 años también en fitness y fue allá hace 13 cuando conocí a Ido, nuestro profesor Ido Portal y bueno, luego ya él nos muestra, ¿no? Me deja ver, ¿no? Un mundo y una perspectiva completamente distinta de una práctica física. Así que desde ahí yo he sido su estudiante en línea y presencial por años y años, cada vez un poco más profundo, entendiendo más. Y desde hace quizás unos 8 ya empecé a dictar exclusivamente movimiento y no pude dividir y dejar atrás como lo que había hecho en fitness y dedicarme a esto. Entonces, esa ha sido más o menos mi historia. Dani. Bueno, mi nombre es Dani, soy de Valencia, España, tengo 42 años y mi background es bastante reducido en el sentido de que de pequeño hasta finales de mi adolescencia practiqué diferentes tipos de artes marciales como judo, como karate, si bien dediqué digamos más tiempo a jugar al fútbol y a la natación. Y a partir de ahí tuve un parón, digamos que todo lo que fue mi juventud dejé de hacer cualquier tipo de práctica física y no fue hasta aproximadamente los 30 años que me volví a dedicar bueno, empecé con el gimnasio y desde ahí descubrí el tema de la calistenia, street workout, te conocí a ti y bueno, me enseñaste un poco, fuiste la puerta de entrada a todo este mundo. En ese momento Ana ya estaba practicando con Ido y bueno, desde entonces hasta ahora que llevo una práctica orientada a lo que propone Ido en cuanto a movimiento y hace un par de años abrí un grupo en Valencia donde estoy dando clase y poco más. Junto con mi práctica, eso es todo lo que puedo decir ahora. Muy bien. Y yo llevo estudiando con él desde hace 11 años ya. Yo toda la vida hacía algo de práctica física
y he probado mucho tipo de deportes lo que llaman extremos como motocross o surf, he hecho bodybuilding, fitness también, siempre hacía artes marciales y cuando conocí a Ido hace 11 años completamente cambié mi forma de ver la fisicalidad, de ver mi relación con lo que soy yo, con el cuerpo con que estoy operando en este mundo. Yo vivo en España desde hace 13 años, soy nacida en Rusia originalmente y hasta el día de hoy he estado intentando entender qué es tener una práctica, qué es ser practicante, cómo es la mejor forma de transmitirlo a otras personas sin diluir las ideas y intentando mantener el mensaje lo más intacto posible sin contaminarlo con demasiados de mis propios filtros que yo creo que se desarrollan y mejoran obviamente con el tiempo dedicado a la práctica, pero más estoy entrando en ello y más estoy viendo la profundidad de las ideas que estamos abordando, más intento observar, de no obstaculizarlo yo con mi forma de hacer las cosas, aunque obviamente siempre vamos a estar como un vehículo de transmisión utilizando nuestra personalidad, nuestras tendencias de comunicarlo a los alumnos, pero mi intención siempre es mantener, por decirlo así un poco de forma radical, la pureza del mensaje, porque me parece muy importante, porque no es solo la cuestión de que Ido es mi profesor, pero yo sé que estas ideas se encuentran a lo largo de la historia de la humanidad y estas ideas trascienden un poco cualquier disciplina o cualquier práctica concreta y nos abren el mundo de cómo estar en la vida de forma general. Y con esto me gustaría volver un poco a lo que decías tú, Andrés, antes, de que tú has hecho transición del mundo del fitness y yo creo que hay un poco de malentendido con lo que hacemos porque trabajamos con movimiento físico, nadie puede negar que estamos moviendo, pero la práctica del movimiento es una cosa muy distinta que hacer deporte, como gente muchas veces dice, o fitness, etc. Entonces, desde tu perspectiva, que has dedicado tanto tiempo en tu vida en algo muy definido como el fitness, ¿cómo has hecho esta transición? ¿Cómo podrías describir las diferencias de dos mundos? Y cualquier otra cosa que ves relevante decir de este asunto. Sí, me parece un buen inicio de esta charla y bueno, pues lanzando algunas ideas que ustedes me ayudarán a seguir armando. En general, partiendo desde el punto que es una práctica, por ejemplo, lo que tú también decías, yo pienso que una práctica tiene ciertas características diferentes a lo que normalmente la gente piensa hacer una actividad física. Por ejemplo, generalmente el gimnasio se puede definir más como un hobby que una práctica como tal. Es una actividad recreacional, es una actividad donde la gente va hoy, de pronto mañana no va, ¿sí? Lo puede dejar por completo y cambiar, mientras que lo que nosotros tratamos de definir como una práctica es algo que requiere cierto compromiso, que requiere cierta profundidad en tiempo, en esfuerzo, en presencia, etcétera, para lograr unos resultados que sean más profundos que simplemente estoy haciendo algo por recreación, por ejemplo. Y bueno, mucho más allá de eso, vienen como niveles de profundidad que definen nuestra práctica. Uno de esos es la mera fisicalidad que tiene una práctica como un gimnasio, que viene de bodybuilding, de fisiculturismo, que viene de por un lado, mirar los músculos como
como separados uno del otro del cuerpo, donde voy simplemente a entrenarme aisladamente como si fuera un robot, ¿no? Esta articulación y luego esta articulación y luego esta articulación y aquella, y donde termino convirtiéndome en un robot poco a poco, ¿no? Si me muevo como una máquina o entreno como una máquina, termino moviéndome como una máquina, ¿no? Cada vez más duro, tieso, ¿no? Y perdiendo, digamos, esa naturalidad con la que como seres humanos, como organismos, como animales, evolucionamos para movernos. Entonces, solo esa primera capa de en movimiento, cómo buscamos aprender a movernos, es cambio de paradigma donde abrimos el espectro de visión de qué capacidad tiene un cuerpo humano de moverse y empezamos a explorar más y más y más profundo esas capacidades, donde nos damos cuenta que en general, si miramos qué otras actividades hay, yoga, karate, jiu-jitsu, lucha, boxeo, climb, escalar, etcétera, etcétera, etcétera. Todas exploran diferentes capacidades, pero en general cada una de ellas se enfoca y empieza a reducir y reducir la visión, porque se empiezan a enfocar en su propia especialidad. Nosotros por este lado queremos abrirlo y entender que todas estas disciplinas pueden ofrecernos algo a nosotros, en vez de nosotros solamente enfocarnos y convertirnos en me voy a convertir en un escalador, me voy a convertir en un yogi. En vez de eso, yo quiero seguir explorando quién soy yo y usar todas estas herramientas que puedo aprender de esas otras disciplinas, y me empiezo yo a volver, digamos, Andrés, un mejor Andrés en muchas diferentes direcciones. ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido definitivamente. Esta idea de dirigir la mirada hacia uno mismo y no hacia un encasillamiento que cualquier disciplina nos puede ofrecer. Sí. Como has dicho, ¿no? Yo puedo convertirme en un escalador o un bailarín y entonces mi identidad está cerrada. Mi identidad ya no permite que nada lo penetra y yo estoy robándome a mí misma en este momento de poder desarrollar algo más de las habilidades físicas que pueden ser muy elevadas y pueden servir mucho a la persona dentro de este campo en que me he metido y no encuentro la salida. Sí. Y paradójicamente, cuando estamos abordando práctica de este punto y intentamos desarrollar a nosotros mismos, a nuestras capacidades, a capacidad de aplicarnos en la vida y en diferentes situaciones de movernos, obviamente, algo mucho más profundo puede emergir y yo estoy trabajando con mi ser en vez de trabajar con algo externo a mí, utilizando todas estas herramientas, todos estos ejercicios que pueden parecer desde fuera como si yo estuviera haciendo danza o escalada o artes marciales, pero la intención detrás es algo distinto. Yo quiero encontrar una esencia. El problema es que estas ideas y esta forma de practicar es muy abstracta. Y entonces las ideas abstractas tienen que ser enseñadas a través de algo muy tangible. Y el problema de entendimiento de estas ideas es que la gente muchas veces queda con lo tangible, solo con el paquete. El contenido. En el contenedor, sí, como la frase esta de Bruce Lee famosa, ¿no? Que en vez de empezar a beber el agua del vaso, empiezas a morder el vaso. Entonces hay esta forma de estar muy agachados a lo externo, a cómo se ven las cosas desde fuera, a las habilidades más y más complejas y avanzadas dentro de un campo que puede servir para ciertas cosas, pero nos roba al mismo momento de algo mucho más esencial, que es conocer en profundidad quién soy yo a través de estas cosas. Bueno, yo en ese sentido, a través de mi experiencia, sí que puedo decir que, al menos en mi caso, era una falta de otras referencias, ¿vale? Yo tenía la referencia de lo que era practicar un deporte
un arte marcial, donde ciertos conceptos, si bien en algunos casos son nombrados, realmente cuando profundizas un poco no hay herramientas, porque se habla de la autorrealización, por ejemplo, más en las artes marciales, ya no digo en otro tipo de deportes, donde hay un objetivo concreto y ya está. Pero sí que es verdad que yo creo que un poco la falta de entendimiento es por falta de exposición a un tipo de ideas o de, digamos, de disciplinas donde contemplen más la autorrealización y que den herramientas, porque al final, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto Andrés de la escalada, te puedes realizar como persona escalando. El problema es que quizá no hay herramientas o no hay procesos hacia donde tirar todo ese desarrollo. Falta de intención detrás. Claro. Y sí, es muy buen punto, buen matiz que haces, Dani, porque sí que se puede utilizar realmente cualquier cosa para llegar a este punto. Lo que hace falta es tener esta intención detrás y tener las referencias de lo que es posible. Por ejemplo, estas ideas, como ya me he mencionado antes, están mencionadas en muchas escuelas de filosofía, en muchas religiones se habla de tener una práctica y hace 200 años todo el mundo ha sido practicante en cierto modo u otro. Sí. Pero sí que hay ciertas escuelas, ciertas filosofías, ciertas religiones que sí que ofrecen más herramientas que las otras. Para dar un ejemplo muy pragmático, budismo es una de las religiones que sí que ofrece muy explícitamente ciertas herramientas para trascender ciertas partes de ti mismo. Luego hay obviamente partes que olvidan, que es la parte del movimiento del cuerpo, y otras tradiciones que hablan de las mismas ideas, pero no te ofrecen realmente ningún proceso para ir hacia estas ideas, que por ejemplo, problema de cristianismo es eso, las ideas realmente en la base son las mismas, y si tú de verdad lees los textos y haces esfuerzo para entenderlos bien, hablan de las mismas cosas, pero en ciertas culturas han desarrollado esta forma muy pragmática de cómo llegar a cosas de que están hablando y en otras menos. Entonces es un poco también, yo creo que la diferencia de percepción del proceso también, porque algunas culturas hablan de la mente, otras de emociones y terceras del cuerpo, pero pocas realmente abordan los tres fracciones de una persona en sí y lo ven como un conjunto. Ok, sí, yo quisiera hacer un pequeño pausa y hablar un poquito de un tema que dijiste, Ana, que quizás Sí. Algunas personas que vayan a ver este video no han escuchado en profundidad esta diferencia entre contenedor y contenido. Quisiera explicar un poquito más y luego volvemos aquí donde estabas. Sí, muy bien. Porque me parece importante esa diferencia que aprendimos de Ido sobre cómo cualquier actividad física que hagamos, desde boxeo hasta esgrima y escalar, etcétera, nos van a ofrecer ciertos beneficios a diferentes niveles, ¿no? Puede ser agilidad en los pies, puede ser velocidad, puede ser reacción, reflejos, movilidad, etcétera, etcétera. Cada disciplina tiene ciertos beneficios que nos da, pero tienen que estar envueltos en algo que podamos entender, que podamos practicar como tal. Entonces, para dar un ejemplo, Fútbol tiene, bueno, los beneficios de la agilidad con la pelota, con los pies, los reflejos, la coordinación de trabajar con un objeto distinto y más. Pero tenemos que aprenderlo en un contexto y el contexto son reglas, hay un arco, hay un equipo, hay un árbitro, hay un tiempo de inicio, de final del juego. Todas esas reglas como tal es el contenedor, en lo que viene este poderoso substancia, ¿no? Si lo hacemos como una
jarra, como decías tú, un vaso con agua. Digamos, el agua es lo que me beneficia esta actividad, pero tiene que venir en algo que yo pueda agarrar el agua para tomarla, Sí, ¿cierto? sí, sí. Entonces me parece que era bueno explicar un poco eso. Sí. Entonces, claro, nosotros lo que queremos es aprender a extraer esa sustancia que viene en cada disciplina, ¿no? Yoga tiene cosas que nos beneficia, escalar, como lo hablábamos, boxeo, etcétera. Pero no queremos como tal casarnos, comprometernos y no tener que ir a competir en fútbol porque queremos mejorar nuestro footwork o ir a pelear una pelea profesional de boxeo porque queremos aprender ciertas características del boxeo. No queremos ir hasta allá, pero claro, hay que aprender de ellas, hay que usarlas por un tiempo, que es lo que nosotros hacemos, nos comprometemos por un tiempo y aprendemos ciertas cosas de boxeo, de esta otra disciplina y de aquella, pero al final lo que queremos es nosotros simplemente ir mejorando, porque el riesgo cuando la gente solo usa una disciplina y se va hasta el final, ¿cierto? Termina pagando ese precio de dejar a un lado un montón de capacidades que el cuerpo tiene que no las estamos usando porque nos enfocamos solamente en una cosa y eventualmente vamos a darnos cuenta que tenemos debilidades que dejamos atrás y que quizás después paguemos un precio. ¿Estamos de acuerdo con Sí, eso? sí, sí, definitivamente. Yo he ido un poco a cosas metafísicas, pero sí que Pero en volvemos nivel a eso, pragmático, sí, 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 volvemos. en nivel pragmático también añadir un poco a este punto que está diciendo Andrés, lo que está debajo de todas estas disciplinas realmente están unificadas por algo muy poco tangible, pero la cuestión de transferabilidad de habilidades dentro del movimiento, esto es un poco a que podemos ir en esta cuestión cuando lo bajamos más a lo pragmático, que eres capaz de utilizar tu sensación del ritmo, vamos a decir, para baile, para básquetbol, para fútbol, para pelea, etcétera, etcétera. Para solidificar algo, cuando encontramos esta esencia, si utilizamos solo una herramienta que tiene una forma, es muy fácil de perderlo y bastante difícil a reconocerlo en otra disciplina que podemos ir. Entonces, para solidificar lo que está por debajo de todas estas cosas, es importante cambiar estos contenedores a menudo y abordarlo de diferentes ángulos. Entonces tú creas como un mapa de esta esencia de que estamos hablando de 3D, porque no solo lo has marcado con un punto a través de una disciplina, vamos a decir el fútbol, pero también lo has mirado de este ángulo y de este ángulo y de este otro ángulo y has mapeado toda esta esencia y esto es lo que te da mucho mejor a entender qué es de lo que estás hablando. Y con cosas abstractas es difícil ponerlo en las palabras siempre, incluso cuando hablas de algo que está muy físico, que lo ves en el cuerpo cuando se manifiesta, cuando una persona se mueve bien, y lo reconocemos todos. Cuando vemos a una persona que es capaz de moverse, incluso los que no saben nada de movimiento, lo perciben. Entonces, ¿cómo crear el proceso de hacer esta transferencia, de hacer que la persona entiende cuál es la esencia que estamos buscando? Esto es un poco lo que viene a ser una práctica del movimiento amplia, de buscar siempre cómo podemos mapear mejor estas esencias, porque no es una, obviamente hay algo de base que es yo, el individuo que está haciendo la práctica, pero hablando de habilidades y cualidades del cuerpo, hay muchas de que se puede hablar y se puede mapear a través de muchas formas distintas. Y el problema es que gente se agacha a la forma sin poder ver lo que es la esencia, lo que es el núcleo que se está intentando comunicar a través de esta forma.
Sí, ese trabajo que realmente intentamos hacer extrayendo los principios, esas ideas encapsuladas que al final contienen todas estas disciplinas que a lo mejor podemos utilizar en un momento concreto, que también me gustaría un poco puntualizar que no se trata de ir saltando de una cosa a otra, sino entrar, coger lo que necesitamos y ser capaz de luego extrapolarlo, pero obviamente teniendo una mínima experiencia, un mínimo entendimiento, y no pasar, no se trata tampoco de hoy, por ejemplo, quiero trabajar con manipulación de objetos, por ejemplo, con la pelota, y hoy practico fútbol, mañana me voy al tenis. Es un poco más profundo, es trabajar un poco más esas ideas que subyacen y a partir de ahí tener cierto entendimiento, pero luego ser capaz de llevármelo a otra cosa, que es también, bajo mi punto de vista, un poco el malentendido que hay con las cosas que hacemos, que es práctica del movimiento, practico un poco de esto, un poco del otro, entonces ya tengo como un concepto global de la práctica y realmente no se trata de eso. Puedes practicar a lo mejor simplemente un par de disciplinas que en ese momento estés utilizando como contenedores y ya está, no es un conglomerado, digamos, de cosas que parece que tienen sentido entre unas y otras, pero realmente la forma de trabajar es completamente inconexa. Claro, y también precisamente por eso, nuestra propia experiencia con lo que hacemos, pues ha tomado tantos años y de hecho seguimos, ¿no? Sí, sí. Mañana empezamos 2 semanas aquí en Berlín estudiando y lo hacemos constantemente porque precisamente tenemos que ir explorando poco a poco cada área y siempre hay más y siempre hay cosas más profundas. Por ejemplo, cuando tú hablabas de cuando vemos a alguien que es muy bueno en algo y se mueve muy bien, el riesgo es que generalmente la mayoría de la gente se especializa en algo y se ven muy bien haciendo eso que se especializan y es muy fácil asumir que entonces hacen bien todo lo demás. Pero lo que pasa es que nunca los vemos haciendo algo distinto. Y eso nos pasa a nosotros también. O sea, cualquier persona normal escribe fluidamente, ¿cierto? Y hace muchas cosas como, yo qué sé, inclusive lavarse los dientes se vuelve algo común y corriente y uno lo hace perfecto. Pero en el momento que uno trata de lavarse los dientes con la mano izquierda o escribir con la mano izquierda, ok, esas cosas que se ven tan simples se dan cuenta que no son tan simples. Lo que pasa es que se aprendieron a través de mucha repetición. Y lo que nosotros queremos es, en vez de ser esa persona que se ve muy bien haciendo una cosa, tratar de ser poco a poco esa persona que se ve muy bien, inclusive haciendo lo que nunca hemos hecho antes. Sí. Y de pronto tenemos una tarea nueva, algo se presenta o una situación donde hay que reaccionar en la calle y hay algo y un material que está disponible físicamente para reaccionar de la mejor manera ante estas situaciones. Es un poco esa diferencia. Sí, también. el conocimiento previo que tú estás creando, las referencias, como una librería, un vocabulario de referencias que luego puedes utilizar, porque más referencias tienes, más capacidad tienes de reaccionar cuando te presenta una situación nueva. Sí. Y por lo que decías antes, el ejemplo que doy siempre, que es muy claro, es de Michael Jordan, que es el mejor jugador del básquetbol de todos los tiempos, y viendo cómo él se mueve en juego de básquetbol, uno va a pensar que cualquier otra cosa va a hacer de una forma igual de increíble, y sabemos todos lo que ha pasado con él cuando se fue a béisbol, que era un desastre, no pudo transferir la habilidad. Aún peor, él hizo un video con Michael Jackson. Sí, no sé sí, si lo han sí. visto. No, Y el video, él supuestamente le enseña básquetbol a Michael y luego Michael le enseña a bailar a Michael Jordan. Y bueno, eso ya está Bastante clarísimo mal, sí, qué sí, pasa sí. cuando Michael Jordan trata de bailar, pero es Sí. exactamente eso. Otras cosas que también son, pienso yo, que para alguien que
que es nuevo en estas cosas que hacemos de movimiento, cosas un poco más básicas también. Y ustedes me ayudan a armarlo, ¿no? Es importante entender que una persona cuando, yo qué sé, está en sus 20, entra a sus 30, 40, o sea, hay una vida por delante que va a empezar a traer dificultades. Por ejemplo, si el cuerpo no se mantiene nutriéndose en diferentes formas físicamente, ¿no? Y esta es una de las cosas que lo que hacemos en esta práctica de movimiento nos da, por un lado, claro, estamos atacando, digamos, cosas que para la mayoría de la gente es más fácil de entender, como fuerza, como movilidad, como rangos de movimiento, coordinación. Todas esas cosas nosotros entendemos que es muy importante trabajarlas, pero hay más y más niveles que van más profundo, como aprender a sentir el cuerpo, aprender a trabajar cosas como respiración, como respiración apropiada, como postura, cosas tan básicas como caminar, como bajar al piso, cómo sentarse, inclusive mucho antes de pensar en otras cosas más vistosas, ¿no? Como una parada de manos, etc. Hay una parte que quizás está olvidada en la mayoría de la gente, que es moverse con cierta calidad, conocer el cuerpo, conocer nuestro cuerpo, sentir nuestras manos, nuestros brazos y aprender a organizarlas poco a poco, aprender a organizarlas en muchas maneras distintas. Entonces creo que esa es otra parte muy importante que nosotros cubrimos. Sí, claro, de acuerdo. Y esta noción de moverse bien es muy importante de que llegue a la gente, porque hay una percepción también de fisicalidad en el mundo de hoy, de que tú vives 23 horas al día en algún lugar metafísico y luego para una hora que tú vas al gimnasio, tú entras a tu cuerpo. Y luego otra vez tú sales de él como si tú vivirías en otro sitio, como si tú no estarías actuando en el mundo a través de tu cuerpo. Y no sabemos si hay algo fuera de, pero la verdad es que comunicamos con el mundo en que vivimos a través de cuerpo físico. Y mejorar la capacidad de movernos mejorará la capacidad de la vida. Porque una persona que es capaz es una persona independiente, es una persona que puede cuidar a sí misma y puede cuidar también a los demás. Y es una persona a quien te puedes apoyar en momentos duros y es una persona que se puede aplicar en varias formas dentro de la vida. Si yo necesito solucionar un problema, yo no voy a entrar en pánico, pero voy a intentar buscar las herramientas que tengo de la práctica para afrontar esta nueva situación. Porque no es solo cuestión de afrontar nuevas situaciones físicas, que también es muy importante y es necesario que la gente lo entienda, pero también hay muchas otras capas que se cubren a través de esta forma de abordar la práctica física, que es, por ejemplo, autoestima. Para dar un ejemplo muy concreto, que mucha gente tiene muy baja autoestima y se ven como unas personas incapaces de hacer cosas en la vida, da igual qué cosas, o abrir un negocio, o trabajar en lo que les gusta, o hacer ciertos movimientos, o hacer arte, da igual qué es, pero hay falta de creencia en uno mismo. A través del movimiento podemos ir cambiando esta forma de ver a uno con cosas muy tangibles, porque si yo hace medio año no pude hacer handstand y ahora sí que soy capaz de hacerlo, tú tienes un marcador físico de lo que antes no has podido hacer algo y ahora sí que eres capaz. Y esto ayuda muchísimo a la gente de creer en ellos mismos y mejorar esta autoestima y mejorar esta forma de verse a sí mismo como una persona capaz y no una persona que no puede hacer cosas nuevas, no puede solucionar problemas en su vida, etc. Y a través de estas
de estos pequeños pasos que pueden parecer muy estúpidos a alguien que nunca ha estado involucrado en este tipo de cosas, pero el hecho de que tú físicamente te compruebas a ti mismo el hecho de que tú eres capaz de hacer cosas, también cambia tu relación con todas las demás cosas en la vida, y no solo movimiento físico, pero movimiento es una manifestación muy clara. Que vale, antes no podía hacer esto, ahora sí que puedo. Y esto me parece también una parte muy importante que me gustaría que más gente entendiera. Sí. Al final, bueno, das un poco lo que es una prueba de lo que es el proceso, lo que puedes conseguir, y una de las cosas que estábamos comentando antes era el poder, ya que estamos trabajando en diferentes principios o ideas, poder extrapolarlo, poder llevárnoslo a otra cosa. Entonces el hecho, en este caso que has comentado de la parada de manos, es, vale, ahora me siento capaz, he podido hacer esto, ¿por qué no puedo hacer esto cogiendo un libro y aprendiendo filosofía o otras cosas que quiera practicar en la vida o que quiera realizar? Y me gustaría volver un poco a lo que ha comentado Andrés también, de diferentes como partes, podemos decir, de la práctica, y junto con lo que tú has dicho, y es un poco también el preguntarnos un poco, por ejemplo, conceptos como cuando hablamos de fuerza, de movilidad, sobre todo de fuerza, que es algo que yo con mis alumnos comento bastante, porque la gente dice, yo quiero ser fuerte, ya, pero ¿qué es ser fuerte? Porque al final, después de todos estos años que hemos cogido, digamos que tareas más a priori enfocadas a la fuerza, nos hemos dado cuenta de que hay veces que no somos tan fuertes como creemos. Entonces es como un poco decir, ¿pero qué es? ¿Realmente conceptos que a lo mejor damos como establecidos, como soy fuerte, levanto, soy capaz, realmente tienen mucho más que ver con la capacidad, a lo mejor, de ser fuerte emocionalmente, de ser fuerte, en solucionar situaciones de diferentes formas? O sea, es como algo mucho más extenso de lo que a veces lo vemos. Entonces, es algo que bueno, me gustaría lanzar un poco en medio. El concepto de la fuerza, que es ser fuerte realmente, cómo la gente ve la fuerza desde fuera y cómo la podemos ver nosotros, para también poner un poco en contexto ciertos conceptos, ciertos temas, y cómo nos relacionamos con ellos. Sí, en esa idea de fuerza y cómo la mayoría de la gente ve cosas como fuerza, algo que tú dijiste, Ana, también sobre el cómo hacer las cosas, y es algo que nosotros nos enfocamos mucho. No solamente qué cosas hacemos, sino el cómo las hacemos es inclusive más importante que el qué. Y cuando miramos la mayoría de prácticas físicas se enfocan en el qué, y encima también creo que hay una glorificación del esfuerzo, del grito, Sí. de la vena aquí a punto de estallar, del dolor, por ejemplo. Como si entreno y me duele es porque es Las bueno. manos rotas. Las manos rotas y la foto al final, yo en el piso, muerto. Donde vale la pena pensar hasta qué punto esa es la mejor manera. Yo, bueno, tú dijiste tienes 42, ¿verdad? Sí. Yo tengo 48 años. Y desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero, en fin, la forma y la calidad de los movimientos son tan importantes para poder mantenerse uno con este cuerpo que solo es uno en la vida. Si uno quiere mantenerlo, hay que aprender a usarlo, ¿no? Y generalmente lo que uno ve alrededor es entre la gente muy joven, no tiene mucha sensibilidad de moverse con calidad, y es todo, ¿no? Hormonas, todo ese esfuerzo máximo, y lo que hablábamos, ¿no? No importa cómo lo hagas, desde que levantes este peso. Y es bueno que la gente se pregunte cuántos años va a durar esta máquina si la está trabajando todo el tiempo de esa forma, de empujones, ¿no? No abriendo la puerta, sino rompiendo la puerta.
Y eso es algo que para nosotros es muy importante, aprender a controlarnos, a hacer las mismas cosas. No estoy diciendo no hagamos fuerza, obviamente. Hagamos fuerza, pero es necesario al hay final. que hacer la fuerza con el propio control, con la respiración apropiada, con el control apropiado. Hacer lo mismo, pero hacerlo mejor y mejor. Y quizás, a menos que quieras decir algo al respecto. Sí, Okay. en general yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero también yo creo que para la juventud es bastante importante pasar por este proceso. De romperse un poco, de castigar el cuerpo, de llevar toda la energía a hacer algo. Y muchos pagan un precio muy elevado por eso, que todos tenemos lesiones y algunas son por tonterías de juventud, algunas son por casualidades que no podíamos haber controlado. Pero sí que yo creo que hay cierto valor de pasar por este punto, porque esta práctica requiere cierta madurez. La gente que tiene 20 años, que está llegando a 30, sí que puede entrar en entender valor en lo que decimos y tener el cómo por encima de qué, pero yo creo que eso es un proceso también de balanceo que pasa de forma gradual cuando vas teniendo más experiencia en la vida, que no hay una edad concreta, que a los 35 años ya empezamos a ser maduros. No, mucha gente vive toda la vida y a los 100 tienen igual que 14 en su forma de ver las cosas. Pero dando a la gente a escuchar estas ideas, sí que tiene valor, obviamente, más jóvenes son, pero yo creo que hasta que ellos llegan a ellos mismos a romperse un poco la cabeza en cierto momento de su vida, no van realmente en profundidad a entender lo que dices. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo creo que depende de cada persona. Sí, por supuesto, por Yo he supuesto. visto gente bastante joven, bastante madura, y también he visto gente joven moviéndose muy bien, con calidad. Y se puede Sí. ver fácilmente en especialidades. O sea, los bailarines empiezan desde los 5 años y empiezan técnicamente moviéndose apropiadamente. Y lo que me refiero es la persona que no tiene una educación en moverse con calidad y solamente deja que, Sí, 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 sí. que su deseo de lograr ciertas metas venza. Por ejemplo, hay mucha gente que corre maratones, por ejemplo. Hay mucha gente que corre maratones. La mayoría son recreacionales los que la corren. Entonces su técnica no es buena, solo quieren terminar y es muy fácil lesionarse porque no se está haciendo bien, simplemente quiero hacerlo porque quiero decir que corrí una maratón. Sí, sí. Mientras que los que son profesionales han corrido toda su vida, su cuerpo está en mejor forma porque aprendieron desde temprana edad moverse correctamente. Entonces, hay personas que tienen que estrellarse para aprender, pero hay otras que desde jóvenes pueden aprender. No es fácil, como estoy de acuerdo contigo, ciertas ideas requieren madurez. Pero hay gente que joven es Sí, madura. sí. Y lo mismo, que es el otro rollo que también me parece importante y pasa mucho, hay gente también que tiene 40, 50, 60 y tampoco ha siguen. madurado. Y sus ideas Siguen también igual. siguen siendo, quiero romperme. La forma de ver el ejercicio es dolor, quiero seguir corriendo maratones, mi rodilla está con cirugía, mi cadera, pero no ven otras opciones de entender y no ven las señales que quizás su cuerpo les está enviando de que tal vez haya que buscar otras formas de tener una práctica física o una fisicalidad, ¿no? Entonces también bueno, quería de hecho ligarlo, si les parece, con lo que habías dicho tú antes, que creo que es bueno que vayamos allá. Y es que ya hablamos mucho de esta parte física de nuestra práctica, pero en realidad desde donde nosotros estudiamos por IDO, es que esta práctica es más que el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos estos tres elementos que se conjugan y que no se pueden separar a pesar de que la gente los quiera separar, que es el cuerpo y es la parte mental y es la parte emocional. Y está claro para nosotros y para mucha gente, comprobado y científicamente, etcétera, que el cuerpo afecta tus emociones y tus pensamientos
y tus pensamientos afectan el cuerpo y las emociones, y todo está relacionado, ¿no? Y nosotros entendemos eso claramente y queremos en la práctica aprender a abarcar estas tres, que es lo que nos hacen a nosotros. Y lo que tú decías es exactamente eso. La mayoría de la gente se olvida de su cuerpo por 23 horas y luego le dedica 1 hora al cuerpo, pero quisiera añadir que aún así la gente, por ejemplo, si va a un gimnasio, trabaja el cuerpo, pero solo trabaja el cuerpo porque está viendo el teléfono, la pantalla, está escuchando un podcast y siempre igual es como, bueno, tengo que entrenar este cuerpo, como llevar el carro al taller. Es una obligación. Es una obligación, sí. Ok, tengo que hacer esto, pero si pudiera me lo evitaba. Y claro, eso muestra un asunto que está pasando en mucha gente, que es esta mirada al cuerpo como que... Como es un obstáculo. Es un obstáculo. Es un obstáculo. Exacto. Yo creo que mucha gente el día de hoy, sobre todo en países del occidente, estaría encantada de descargarse a un ordenador y no tener que cuidarse el cuerpo. Y es muy triste porque vivir en este cuerpo y experimentarlo de esta forma con sus males y sus bienes es la experiencia humana. Y cuando estamos separándonos de esta experiencia humana, no vivimos la vida, en mi opinión. Exactamente porque lo que has dicho, todos son partes de la misma pieza, que tienen que estar presentes en todo lo que hacemos, pero nuestra forma de verlo es muy... ¿no? El problema de filósofos griegos que empiezan, ¿no? Con Plato, de que el cuerpo y la mente empiezan a verse como dos entidades separadas y cuerpo ahí fluctúa entre una persona y otra, ¿no? Los filósofos antiguos, vale, el cuerpo a veces está incluido, pero a veces está completamente visto como un obstáculo para una vida más elevada, ¿no? Como ellos veían una vida más plena, de que el cuerpo es un obstáculo para experimentarlo, cuando en realidad estamos perdiendo algo. Incluso los dolores que podemos tener, dolores emocionales, las pérdidas, dolores físicos, es un privilegio tenerlo. No es un obstáculo. Y moverse es un privilegio, no es un obstáculo. No es una cosa que podemos descartar y delegar a alguien más que lo haga por nosotros. Sí. Pero debemos cambiar completamente la forma de relacionarnos con práctica física. Porque el hecho de parar y agradecer lo que somos capaces de hacer las cosas en el momento, porque, como decías tú antes, 50, 60, 70, si tenemos suerte, podemos mantener la capacidad física. Pero en el momento que lo perdemos, este es el momento cuando empezamos a valorarlo. Hoy, sí. Ahora no puedo subir escaleras, ahora no puedo llevar la compra a mi casa, ahora no puedo ir a caminar por la montaña. Pero cuando estabas tú, cuando sí que tenías esta posibilidad y tenías el privilegio de utilizar el cuerpo sano y joven, y podías haberlo mantenido hasta la edad avanzada, pero como lo has visto como un obstáculo y preferiste tumbarte en el sofá y ver la tele en vez de prestarte atención a ti mismo, pues ahora estás donde estás. Y también diciendo esto es importante matizar que nunca es tarde a revertir las cosas. Obviamente, si durante 60 años no has hecho nada, va a ser muy distinto que alguien que empieza con 30 o 40, pero la idea tiene que ser ya de muy temprana edad que moverse es un privilegio y no una obligación. Sí, es indispensable al final. Me gustaría ligarlo un poco también con la motivación quizá que puede tener la gente inicialmente. En este caso, hablando más de la práctica más física, claro, si mi motivación es verme bien o presentarme de una cierta forma, es lógico que luego cuando, digamos, esa carencia empieza a aparecer por la edad, no tenga como, digamos, no tengo un entendimiento de cómo he llegado ahí, pero realmente porque la motivación inicial no tenía ningún sentido, era algo muy temporal, era algo quizá que estaba más bien ligado a
a lo que me gustaba hacer en ese momento. O a vanidad también. O a vanidad, pero Sí. lo quiero llevar un poco a lo que me gustaba hacer o los motivos que quizá eran más agradables o más acorde con la situación en ese momento de la sociedad, como puede ser algo como la imagen, en vez de quizá algo más profundo, de saber que el cuerpo no va a ser eterno y que necesita tener ciertos cuidados y, como habéis comentado, es parte de una ecuación donde entran dos cosas más, como la parte más mental o la parte más emocional, que sí que es verdad que a efectos a lo mejor de comunicación sí que intentamos, o es una forma de transmitir esas ideas, de decir, bueno, esto es como más físico, es como más mental, pero el problema es luego que, digamos, hacemos esa separación y no volvemos a hacer una unificación de todo, ¿vale? A la hora de... Y luego también me gustaría, bueno, lo que he comentado, ligarlo a quizá las razones de por qué esa separación, quizá por hacer cosas que nos gustan más, nos gustan menos. Entonces, si yo tengo cierta predisposición para, no sé, por mi cuerpo, para ciertas actividades, me dejo llevar por ahí, bloqueo, digamos que quito todo lo demás, y luego cuando tengo esa necesidad, claro, no he trabajado en base a eso, sino que he trabajado en algo que a lo mejor me gustaba hacer, en contra de algo que realmente necesitaba hacer, que hacer cosas que nos gustan están bien, pero también cosas que no nos gustan, porque muchas veces son las más necesarias o las que necesitamos hacer. Por lo que hemos dicho, por ejemplo, mi tendencia no es sentarme a leer un libro, pero con los años he aprendido que es necesario que yo me siente y me ponga a leer libros, porque estoy de alguna forma bloqueando una parte de mí que es importante también, ¿vale? Entonces me gustaría también que dierais un poco de ideas sobre esto, lo que no me gusta, lo que no me gusta, trabajo en base a eso. Sí, antes que eso, porque es importante también, quería añadir sobre esta visión de ver al cuerpo como un obstáculo que viene desde una parte intelectual, por ejemplo. Claramente es raro ver a alguien intelectual que tenga también una práctica física, desafortunadamente, pero también inclusive a nivel religioso, ¿no? Porque cuando te enseñan que este cuerpo es solo un vehículo, pero que el gran momento es cuando vayas allá. Es donde está el pecado. Y es donde está el pecado, y es como, bueno, casi que aquí solo estamos esperando es poder dejar esto y que vayamos al cielo. Pues entonces, ¿cómo vamos a ver el cuerpo como algo bueno? O exacto, inclusive como algo bueno. Y bueno, todas estas cosas que se han aprendido a nivel de sociedad, de que el cuerpo tenemos que lidiar con él, cuando en realidad nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo. Es increíble que nos veamos como que yo soy algo aparte del cuerpo, cuando claramente cualquier situación que tenga nuestro cuerpo afecta el resto de nosotros, ¿no? Un dolor de cabeza te vuelve otra persona, un dolor de espalda te vuelve otra persona, si tengo hambre, tengo inclinaciones a hacer esto o no, si no dormí bien, etcétera. Todas estas son reacciones químicas que afectan la forma en que siento, que afectan la forma en que pienso. A nivel psicológico también cosas simples como la postura, ¿cierto? Muchos psicólogos hablan sobre el introvertido tiene cierta postura, el extrovertido tiene cierta postura, etcétera, etcétera. Y podemos entonces darle la vuelta a las cosas, donde quizás la persona que por cualquier razón desde niño, etcétera, les hizo tener cierta postura introvertida, la postura introvertida, de la misma forma uno puede usar el cuerpo para empezar a cambiar inclusive la forma de pensar a través de cambios en el cuerpo y en la fisicalidad. Entonces, entender que el cuerpo es lo que tú venías a decir, no es solamente una parte estética. Entrenar no solamente es una parte ni siquiera de longevidad. Todas estas cosas que hemos hablado hacen parte de
de un gran Sí. y complejo acumulado de cosas que hacen precisamente que nuestra práctica que estamos tratando de construir pues sea un poco compleja de entender, de explicar. Por eso llevamos aquí ya casi una hora tratando poco a poco de armar un rompecabezas, que no es fácil, de enseñarle a alguien en un par de palabras, pero que, bueno, que ojalá esta Lo charla también intentamos. haya armado un poco, ¿no? Un Sí. poco un mapa de lo Sí. que nuestra práctica significa. Sí, decir un poco de lo que estabas ahora mencionando, hay cierta diferencia también entre las religiones abrahámicas, que todos nosotros venimos, en general todo en lo que está basado en el occidente, que sí que ven el cuerpo como el pecado, y las religiones más orientales, como ya mencionaba, el budismo, el hinduismo, que sí que tienen el cuerpo más en cuenta. En algunos lo ven como también como obstáculo, pero lo están deliberadamente, le están prestando atención, ¿no? Los asquéticos, Ascéticos. Sí. los asquetas, que están deprivándose de todos los deseos del cuerpo, lo ven como un camino hacia iluminación, ¿no? Luego hay lo del camino medio, ¿no? En el budismo, que no te pide ni una cosa ni otro, pero lo necesario, pero sí que reconoce la importancia del cuerpo dentro de la ecuación. Entonces también es una cosa cultural que es un poco el mal del occidente, esta separación de cuerpo y mente, que es al final, son las culturas donde vivimos nosotros y a qué estamos hablando. Y yo creo que es importante también entender estas tendencias, que no es para demonizar, obviamente, las religiones abrahámicas, porque también han traído muchas cosas buenas, pero solo para hacer que la gente vea que nuestras ideas y nuestra forma de ver las cosas están construidos por muchos factores. Sí. Aunque yo no soy practicante de la religión cristiana, culturalmente vengo de un entorno que está basado en valores cristianos. Y entonces estas ideas se nos están metiendo en la cabeza, incluso sin ninguna mala intención. Es simplemente cómo está construida cierta cultura y está bien saberlo. Y por eso yo creo que también la parte de la práctica que es muy importante es leer, entender diferentes formas de ver el mundo a través de diferentes filosofías, religiones, diferente forma de contar historias de diferentes culturas. Esto es un poco para mencionarlo en relación a que la práctica no solo tiene que involucrar el mover el cuerpo, pero el mover las ideas también, trabajar obviamente con todos los procesos emocionales que están pasando dentro del cuerpo y se manifiestan como patrones dentro del cuerpo. Sí. Que muchas personas, por ejemplo, que tienen ansiedad, en vez de solo querer que ansiedad se vaya, eliminarlo por completo, si tomarían el camino de estudiarlo y entender cómo se manifiesta en el cuerpo, cuál es el patrón, cómo me siento, si estoy empezando a sudar o al revés tengo frío, que cada persona experimenta estos procesos de una forma distinta. Y también conocerse a sí mismo es prestar atención a estos procesos que al final están pasando dentro del cuerpo. Sí, yo recuerdo que al principio, creo que fuiste tú la que mencionó algo así sobre trabajar en uno mismo, conocerse a sí mismo, que lo dices ahorita. Lo que dijiste, ya lo recuerdo, es que muchas de las ideas, o todas de las ideas que hemos hablado, pues llevan miles de años, en muchos casos, de Sócrates y la Biblia, todas estas ideas de trabajar en uno mismo. O sea, no nos estamos inventando nada, pero nuestra práctica es un intento de llevarlo a la realidad, de verdad, tratar de, ok, ¿qué es esto de conocerse a sí mismo? ¿Qué es esto de encontrar mi individualidad y mi identidad física y emocional y mental? ¿Qué áreas no estoy trabajando? Tal vez soy demasiado físico, tal vez me falta un poco trabajar mi parte intelectual o mi parte emocional. Y bueno, jugamos con esto donde la entrada obviamente es el movimiento físico, pero jugamos a eso, a tratar de hecho, como dicen, ¿no? Caminar el camino y no solamente decir las palabras.
que han Sí. estado por siempre, pero que poca gente realmente está en la tarea, ¿no? Ok, ¿qué significa eso de ser mejor? ¿Qué significa eso de trabajar en mí? Está un poco olvidado o es de pronto como tan obvio que la gente no realmente piensa que no se está haciendo mucho, ¿no? Sí, definitivamente, sobre todo por el tema de lo mental, que en Occidente otra vez se lleva mucho a lo mental, como en el intelecto está en el pedestal y lo tratamos como algo sagrado, pero el resto como si no tuviera importancia y hablamos para la gente de nuestros tiempos, movimiento es lo que falta en la cultura en que vivimos, entonces el mensaje que existió durante miles de años toma esta forma y lo presentamos a la gente a través del movimiento, a través del cuerpo, para que puedan ser enteros al final a través de la práctica. Al final un poco quizá el movimiento ahora es un problema porque realmente la carencia es esa, Sí. que hace, no sé, 50, 60 años nuestros padres, en ese sentido, digamos que a un nivel muy superficial, porque obviamente no estamos hablando de simplemente con tener una cierta práctica física ya se da todo lo demás, sino que digamos que esas capas que Andrés comentaba antes, que son básicas, o sea, para mantener esto mínimamente arreglado, tengo que moverlo, me tengo que mover. Eso estaba un poco ya, digamos, contemplado porque no había otra, si no te movías, a lo mejor no comías, en contra de ahora, que es un poco que nos podemos permitir ese lujo y es como tenemos que empezar primero por lo básico y luego a partir de ahí ya no solo eso, sino cómo hacemos lo que tenemos que hacer para a lo mejor empezar a pues conocernos a nosotros mismos y profundizar un poco en nuestra escalar esencia. un poco los conceptos, sí, porque Sí. hace 500 años Claro, la gente se movía, pero había que enseñarles a leer. Claro. Y ahora, pues hemos cambiado Revertido los un roles, poco. hemos revertido y el mensaje tiene que venir a través del movimiento, a través del cuerpo físico. Yo creo que es buen momento para acabar esta charla. No sé si queréis decir algo para despedir de la gente que nos escucha. No, de mi parte simplemente espero esta conversación inspire ciertos pensamientos y curiosidades. Si, por ejemplo, yo vengo de Colombia, yo sé que toda Latinoamérica está un poco alejada de donde está, por ejemplo, nosotros, nuestro profesor y todo. Esto todavía no es algo que sea muy accesible, al menos físicamente, pero hay que empezar por algo, por tener ciertas ideas, por crear cierta curiosidad, por contactarnos quizás y de alguna forma podamos ayudar en cosas, pero este es un intento, ¿no? de aclarar, de decir un poco nuestro mensaje y ojalá quizá lo hagamos nuevamente más adelante y continuemos elaborando, ¿verdad? Seguro. Sí. Por mi parte todo dicho. Gracias. Andrés ha dicho ya todo lo que tenía que decir y bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de ayuda que podamos darle a la gente, tanto en España como Andrés ha dicho en Sudamérica o gente con la que compartamos idioma. Sí, de acuerdo, espero que esto inspire, es muy buena forma de decirlo por parte de Andrés y que la gente empiece a ver movimiento y a sí mismos como algo mucho más importante, como he mencionado antes, no como una obligación, pero como un privilegio. Y en esto despedimos, muchas gracias. Gracias a todos. Y muchas gracias a vosotros por escuchar.